Mayanistas este encuentro abierto y me alegro de que lo disfrutemos juntos y esperemos que cubra las expectativas de todos. La sesión de hoy forma parte del ciclo con el lema, ciclo de fraternidades mayanistas del Plan Cuatrienal, con el lema Sal de tu tierra. ¿Y qué significado tienen estas palabras para nosotros? Pues entre otras cosas es una llamada a que nuestro camino e itinerario de vida como hombres y mujeres, y más aún como hombres y mujeres de fe, en nuestro paso por este mundo, seamos cada vez más capaces de salir de nosotros mismos, de desinstalarnos y romper nuestros esquemas, dejando atrás las ataduras y los condicionantes que priman en el mundo de hoy y a los que tanto valor se les da, o mejor dicho, les damos, y que tantas veces nos arrastran, nos anulan y nos bloquean. Que seamos capaces de ver más allá, ver a los demás, al que tenemos enfrente, como otro yo. Todo esto es para que cada vez ser más libres y cada vez poder ir más ligeros de equipaje, descubriendo así nuestro camino hacia la felicidad más plena. También tiene ese otro sentido, como aparece en el cartel, de ser sal de nuestra tierra, de nuestro mundo de hoy, de dar vida, luz, sabor a nuestro mundo. Somos permanentes caminantes, siempre en marcha, la vida no permanece siempre en el mismo sitio, cambia y nos cambia, se mueve y nos mueve. Nuestra biografía está llena de cambios que nos obligan a salir de lo conocido, salir de nosotros y abrirnos a otras realidades. Y cada salida vivida como respuesta a esa llamada puede ser un nuevo nacimiento, aunque a veces puede ser doloroso, que nos va haciendo alcanzar más plenamente nuestro ser libres, como hijos e hijas de Dios y hermanos de los demás. No es una casualidad que este documental se titule La sal de la tierra, tan coincidente con el título de nuestro plan cuatrienal, pues el pasado año, a final de año, llegó a mis oídos este documental y me pareció que podría ser acertado tratarlo en el plan cuatrienal de fraternidades. Y hablándolo con Rafa, vimos que efectivamente podía ser una buena idea y que de aquí se pueden sacar muchas cosas. Además, pues, la realidad es que el protagonista, con ese título, también pretendía reflejar uno de los significados de nuestro plan cuatrienal, y es que la humanidad es sal de la tierra donde está, o quizá lanza la pregunta con su documental si realmente la humanidad, los hombres, estamos siendo la sal de la tierra que deberíamos de ser, ¿no? Bueno, la película es dura y refleja la cruda realidad de la condición humana, que parece que ha tocado fondo. Es duro verlo, pero peor sufrirlo, ¿no? Quizá hay que empezar por ahí, por reconocer esta cruda realidad de la condición humana, capaz de lo mejor, de lo más alto, de superarse a sí misma, pero también de lo más rastrero y lo más bajo, y capaz de crear, pero también de destruir. Entonces, creo que habrá que empezar seguramente por ahí, por ese reconocimiento, para poder empezar a reconciliarse con el mundo, con los hombres, y volver al origen. Y seguramente así podremos entonces encontrar la luz y la esperanza. También la película deja ver ese mismo mensaje de salir de nuestra tierra, que se vislumbra tanto en la vida del personaje como en la visión del mundo, de la humanidad que se percibe tan necesitada de ese reencuentro, de esa reconciliación, de ese camino de vuelta al origen. Bueno, estas han sido unas palabras solo en lo que respecta al vínculo con nuestro plan cuatrienal, para recordarlo a los fraternos y también para todos aquellos que habéis venido, conozcáis un poco el fondo de este plan, ¿no? Y bueno, la realidad es que lo que concretamente nos pueda aportar este encuentro saldrá tanto de lo que veamos de la película como de las reflexiones que hagamos, de las personas que han venido hoy para formar parte de la mesa redonda, a las que damos las gracias por su generosidad al compartir con nosotros su tiempo y su visión y su mensaje. Muchas gracias a todos los que os habéis ofrecido y habéis dicho sí para venir a compartir esto con nosotros. Bueno, los próximos encuentros, lo menciono rápidamente, van también en la línea del plan cuatrienal Sal de tu tierra, y será el próximo, el 16 de mayo, sábado, por la tarde, con el horario normal, o sea, un poquito más tarde de esta hora, a las 17:45, y
El título es El camino y la casa y es una ayuda para la lectura de la Biblia. Tendremos una charla muy interesante que nos orientará sobre cómo aproximarnos a la Biblia y aproximar la Biblia a la vida. Los tipos de lectura de la Biblia, desde la histórica y literaria a la narrativa, teológica y existencial. Y luego tendremos unos mini talleres que permitirán compartir y posteriormente tendremos una celebración de la palabra. Este tipo de sesión, pues la verdad es que nos permitirá interactuar unos con otros y creo que será muy enriquecedora. Estáis todos invitados. En la relación con el plan cuatrienal, os adelanto respecto a esta sesión que todo ser humano que entra en contacto con la palabra de Dios se convierte en un forastero en su propio mundo. Es transformado por él de manera que los de su mundo lo ven diferente. Ese es el Dios vivo que dibuja la Biblia y la transformación es inherente a la experiencia misma de Dios. El encuentro del 6 de junio, que también es sábado, por la tarde, será sobre las vocaciones como respuesta a la llamada de Dios y en cada una de las realidades y ámbitos en que vivimos. Tendremos testimonios diversos de vocaciones, tanto de laicos como de religiosos. Bueno, estos encuentros de nuestras comunidades laicas son abiertos, por lo tanto, con toda la tranquilidad podéis venir y compartirlos con nosotros. Bueno, muchas gracias y doy la palabra a Rafa para que nos explique un poco la sesión de hoy y más concretamente el documental. Bueno, pues otra vez buenas tardes y gracias por venir a este encuentro, por confiar y por dedicarnos vuestro tiempo. Y la verdad es que estamos convencidos de que valdrá la pena. Ahora Juan nos dará unos datos y una información relevante de la película y deciros que cuando acabe Juan lo que haremos es menos luz, proyectaremos un pequeño texto y nos daremos 3 minutos para desconectar y prepararnos para la película. Después de la película descansaremos 5 minutos, presentaremos a los participantes y hoy el formato, pues y ya lo sabéis, la mayoría es un formato de mesa redonda. Si bien en la última parte del encuentro pues daremos paso a quien quiera hacer alguna pregunta a los participantes de la mesa, quiera hacer una observación, en fin, como hacemos en otras ocasiones, para que podáis opinar con libertad. La película en sí mismo es un documento valioso, ya lo veréis, y sé que muchos ya lo habéis visto y es bueno que vengáis incluso con la película vista. Pero es solo un pretexto para que hagamos una reflexión personal, una reflexión profunda sobre cómo afrontar la vida en relación a nosotros mismos, con nuestro hermano, nuestra comunidad, con la humanidad. Una reflexión sobre lo bueno que nos queda por realizar y por vivir y cómo afrontarlo. Y bueno, creo que nos vamos a enriquecer muchísimo a partir de la película, a partir de la participación de la mesa y entre nosotros, pero también queremos dejar claro que luego la vida continúa y nos quedará pues nuestra elección personal. Así que bueno, que lo disfrutéis. Acordaros, luego habrá celebración de la Eucaristía y mesa y cena para quien se quiera quedar. Incluso el que no haya traído bocadillo ni nada, pues seguro que van a sobrar cosas y bueno, eso será ya al final. Don Juan. Una breve presentación del documental. Se titula La sal de la tierra, que es una referencia del Evangelio, y trata sobre la vida y sobre todo sobre la obra del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Dura 1 hora y 40 minutos, se estrenó a finales de octubre del año pasado y la dirigen conjuntamente Wim Wenders, que fue un referente del cine europeo de ficción en los años 70, 80 y 90 y últimamente destaca fundamentalmente por sus documentales centrados en el arte, en sus diferentes expresiones, y el hijo de Sebastião Salgado, Juliano Ribeiro Salgado. La dirigen conjuntamente, ambos le daban vueltas a la idea de hacer una película sobre la vida de Sebastião
En el último proyecto de Sebastián participa su hijo y ahí es cuando ya le surge la idea de hacer la película. Habla con el director, con Wim Wenders, y se ponen manos a la obra juntos. Lo que hace Wim Wenders es enfrentar al fotógrafo a su trabajo, ponerle delante de sus fotografías y ir sacando, contextualizando las fotografías, ir sacando las experiencias personales y así es como nos va a ir explicando el fotógrafo su obra. La película ha sido premiada, pues, entre otros, con el premio especial del jurado del Festival de Cannes, con el premio del público en San Sebastián y demás. El fotógrafo Sebastián Salgado, por su parte, pues, recibió en 1998 el premio Príncipe de Asturias de las Artes, ha colaborado con UNICEF, con la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, ACNUR, etc. Y bueno, respecto a la estructura, el documental empieza introduciendo biográficamente al fotógrafo para luego ya pasar a dar el protagonismo central a su obra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, bienvenido a nuestro encuentro. Gracias por vuestra generosidad, por vuestra confianza y por vuestra aportación. En definitiva, es de lo que vamos a hablar hoy, de generosidad, de confianza y de aportación. Me ha salido así. Bien. Contamos con don Alberto Peñín, arquitecto y doctor arquitecto en las especialidades de urbanismo y restauración de monumentos, maestro y padre de arquitectos. Profesor de urbanismo, director de máster de urbanismo, arquitectura avanzada, paisaje, urbanismo y diseño de la Politécnica de Valencia. Arquitecto jefe de la Diputación de Valencia desde el año 74 al 88, organizó el Departamento de Urbanismo y realizó un amplio programa de planeamiento comarcal y actuaciones en diferentes edificios relevantes, como puede ser la Plaza de Toros, el Teatro Principal, el Palau de la Generalitat. Es decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana desde el año 95 al 2000, vicepresidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos en el año 2000. Premios relevantes, autor de libros y publicaciones y conferenciante, y muchas conferencias a sus espaldas. Me ha pedido que no diga nada más. Así que... Félix Erdocia, muy conocido, pero para los que no lo conocen, sacerdote marianista, actualmente en San Sebastián, licenciado en Historia y Teología, profesor. Ha sido director de colegios marianistas, ha llevado a cabo responsabilidades de pastoral colegial y actualmente la tiene en la de San Sebastián. Ha sido responsable también de pastoral de la provincia marianista de Zaragoza. Muy vinculado a las fraternidades marianistas y en especial a la de nuestra provincia, participando en su origen o en sus orígenes. Don Sergio, ingeniero agrónomo, jefe de servicio de apoyo técnico en la Dirección General de Territorio y Paisaje, ingeniero municipal de La Eliana, delegado de zona de Acción Marianista para el Desarrollo, que es la ONG de la familia marianista. Anterior responsable de zona de fraternidades. Y bueno, pues todo un referente entre nosotros y para nosotros, por decir, un gran ejemplo. Que sé que... un fraterno de este lado.
Y Rafa Vilches, que es ingeniero industrial, director amateur de cortometrajes, experto en bandas sonoras del cine, miembro del jurado juvenil del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el año 1999 y miembro de la comunidad Comunión y Liberación. Participó en el encuentro de zona Palabra Encarnada en Misión, aportando su testimonio de misión. Muchos de los que subisteis pues ya lo conocéis también. Bien, todos tenéis un denominador común, que es vuestra vocación y recorrido profesional, y fuera de lo profesional, pues ligado al ser humano. En el caso de Alberto y Sergio, especialmente también ligada al paisaje y al entorno que habitamos. Y por otra parte, el otro elemento común es que sois personas muy queridas y valoradas entre los que os conocen, colaboran o han colaborado con vosotros, así que estamos en vuestras manos. Bueno, Félix. Bueno, por relacionar un poco la pregunta con la que iniciábamos el Cineforum, y habiendo visto ya lo que nos ha mostrado este documental, desde vuestra experiencia y trayectoria profesional y personal y de vuestra comunidad, nos preguntamos cómo afrontar la vida de cada uno en relación pues, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, con la humanidad y el planeta. O por preguntarlo de otra manera, cómo afrontar lo bueno que nos queda por hacer. Es la visión que queremos sacar de este Cineforum. Y por lanzar ya el principio, citar dos frases del propio Sebastián Salgado, que resumen muy bien lo que pretendemos hoy. La primera dice: espero que la persona que salga de ver una de mis exposiciones no sea ya la misma que cuando entró. Y la segunda dice: creo que la gente corriente puede contribuir en mucho, no mediante bienes materiales, sino mediante la participación en el debate y la preocupación sobre lo que sucede en el mundo. Y con estas dos citas del protagonista de la película, os paso la palabra. Empieza. Donde hay confianza, me han dicho, lánzate tú el primero. Yo siempre, esta es la tercera vez que veo la película, y cuando termina la película necesito un rato de silencio. Hoy me he ido, pero ahora no hay tiempo de hacer silencio, porque todo esto yo creo que hay que asimilarlo. La primera vez la vi con un grupo de mi comunidad en San Sebastián. 2 se fueron. Mitad de película, era tarde, nos tenemos que levantar pronto. Los que nos quedamos hasta el final nos levantamos en silencio, y yo creo que los dos suspiramos y quitamos la película y nos fuimos. No hay duda que todo ese espectáculo de guerra, de muerte, de hambre, deja un poco ese hambre que deja sin carne, piel y huesos, la enfermedad, los campos de refugiados, el horror que es capaz de crear el hombre, la locura que no entiende de lugares porque está en todas partes. Todo eso al mismo fotógrafo le hizo, se quebró, se rompió él mismo, nos está diciendo que tira la cámara en varias ocasiones, y yo creo que a veces a nosotros nos puede quebrar también. Pero se vuelve a los orígenes y de alguna manera renace la naturaleza, encuentra en la naturaleza su posibilidad de renacer, y de alguna manera lo que nos ofrece es salvación a la naturaleza, a la humanidad y quizá a nosotros. Por eso yo creo que este hombre al final lo que hace es afirmar la vida. A pesar de todos los horrores que nos describe, yo creo que plasma la vida. En un principio quizá la vida de los olvidados, de esas gentes que no existen.
200 y pico mil murieron y no sabemos, han desaparecido. Es decir, pero yo creo que él, a lo largo de toda la película, está afirmando la vida. Yo creo, o para mí, yo lo que he visto es el reflejo de un hombre lleno de sensibilidad, que quiere a la tierra, a todo lo que hay en ella, y que de alguna manera nos ayuda también a quererla. Cuando yo vi esto y estos señores me dijeron, pues desde tu profesión o desde tu vida concreta, ¿qué nos dirías? Yo hay algo que he visto y que ha dicho este hombre, toma muchas notas, pero en 6 minutos no creéis que se pueden decir muchas cosas. Y no sé hasta qué punto van a ser serios quitándonos el micro. Dice, hay un momento que él dice, y no sé si lo dice su hijo, ¿qué es lo que le cambia a un hombre? Y su hijo dice, se mete entre la gente y no la juzga, vive con ellas, se pone a su mismo nivel y vive con ellas. Yo me planteaba mi vida y decía, a ver, toda tu vida has sido pues, un maestro, o sea, has dado clase en diferentes niveles y quizá este hombre ha vivido y está viviendo su vida como vocación. Yo puedo decir, y creo que he vivido y estoy viviendo mi vida como vocación, una vocación educadora, intentando transmitir una serie de valores, y una serie de valores fundamentados en un evangelio de Jesús. Y decía, ¿yo qué he vivido? ¿Cómo he vivido mi vocación? Pues mira, yo le veía a este hombre y decía, bueno, yo he vivido con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Yo no he definido a los niños, yo creo que afortunadamente no se les puede definir. He vivido con ellos y mi vida ha sido eso, vivir con ellos. Me encuentro bien con ellos, aunque a veces a vosotros y a mí nos sacan de quicio. Pero yo creo que es parte de nuestra vocación. Pero me encuentro bien con ellos, los entiendo bien, y lo que más me admira aún es que ellos me entienden. Ellos me entienden, me comprenden, y de alguna manera estás recibiendo mucho más de lo que das. Convivo mucho con ellos, les dedico atención, le doy importancia a sus cosas y yo creo que sus cosas son su vida y a veces nos parecen muy simples, pero yo creo que al ser su vida es muy importante. Y yo no los tengo en ningún caso como objetos de estudio. Y entonces mi vida, yo puedo decir, pues he intentado vivir con ellos. A veces he podido acertar, otras veces no he podido acertar. A veces les he ofrecido vías para que se puedan desarrollar y otras a lo mejor no he conseguido. Entonces, los descubrimientos que yo he hecho a lo largo de mi vida en el tema educativo, pues quizá al principio era muy mecánico todavía, había que saber motivar, había que saber programar, había que tenerlo todo muy clarito. Pero, de verdad, el descubrimiento de lo que significa capacitar a un niño, capacitar a una persona, para tener una mirada positiva de sí mismo, el poder transmitirle tu optimismo, tu mirada, y transmitirle a él para que realmente viva con intensidad su propia vida, yo creo que es fundamental. Después de tener un concepto de sí mismo, tiene que ser capaz de encontrarse con el otro, de establecer una relación con el otro. Y realmente eso que aprendí, mira, yo doy gracias y he dado siempre, de haber empezado, los primeros años empecé con críos de 10 años. Y en esos años yo aprendí un montón. Aprendí todo esto. No me ha tocado pelear con los mayores, me ha tocado pelear con una dirección, me ha tocado pelear... Pero yo doy gracias a haber empezado con estos
niños de 10 años, que realmente se abren, te ponen su vida en tus manos, se ponen realmente son totalmente transparentes y puedes interactuar extraordinariamente con ellos. Por eso todo lo que yo aprendí allí me ha servido mucho para cualquier otro trabajo pastoral, sea con jóvenes, sea con los adultos. Y es que, fijaros, yo creo que son descubrimientos la misma persona, el contacto con los demás. Son descubrimientos que yo creo que son definitivos en orden a que una persona pueda ser libre, a la liberación de las personas y para actuar de una manera optimista y serena en la vida. Por eso yo le veía a este hombre, al final, viendo ese resurgir de la naturaleza, y yo ahora veía, les he visto crecer, les he visto reír, les he visto llorar. Yo no sé si os habéis fijado, yo me he fijado hoy, porque alguien me lo hizo ver, esas primeras imágenes de unas risas y una mirada de un niño, a mí me parece que ahí está, iba a decir, el universo completo. Es decir, eso es educación, es poder transmitir felicidad, poder transmitir realmente... Porque al niño, fijaros, estamos muy acostumbrados a darles una educación desde fuera. Desde fuera es inútil intentar educar ni a los niños ni a los mayores. Es inútil intentar crear en ellos procurar que se dejen dirigir. El niño tiene que tomar, es niño pero no es tonto, tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que vivir y tiene que ofrecer vida. Entonces yo creo que es fundamental el que cualquiera de nosotros lo que intente es sacar de él todo lo mejor que tiene. Fijaros, yo defino mi vocación educadora un poco. Educar es seguir la vida de un niño que está descubriendo el mundo, el lenguaje, y que te pide que le des la mano y que le des el lenguaje necesario para poder poner voz a todo lo que está viviendo, para ayudarle a comprender qué es el mundo, qué es su vida, qué es el sol, qué es la sociedad, qué son las personas. O sea, una vida vivida así, con sus luces y sus sombras, que aquí ninguno es San Francisco Javier, con sus luces y con sus sombras. Eso es lo que de alguna manera puede llenar una vida. Y cuando decían, pero tienes que seguir, ¿cuál puede ser tu génesis? ¿Qué te falta? Pues mirad, yo, pensando en qué me queda por hacer, no sé hasta cuándo me dejarán hacer, pero en este momento yo mi génesis, y sería feliz, y sueño, con crear la nueva escuela y hacerla entre todos. Para una nueva escuela para formar personas íntegras, competentes, conscientes, compasivas, comprometidas, donde se pueda presentar a Jesús y poder hablar de Él, acompañando, proponiéndoles experiencias de fe, de compromiso, de solidaridad, buscando ese sueño colectivo. Yo creo que en este momento, para mí, yo quisiera compartir, y aquí estáis muchos, que por padres, por profesores, todos tenéis una función educadora. Yo creo que entre todos tendríamos que, interpelándonos unos a otros y poniendo en juego nuestro sueño personal y poniendo en juego nuestra propia vocación y nuestro proyecto vital, luchar por una escuela nueva. Mirad, la escuela está en crisis hace 20 años. Yo siempre he oído,
No nos van a dejar escapar. Pues termino, yo creo que la escuela está en crisis hace 20 años y en este momento los cambios tienen que ser profundos, tienen que ser radicales, tienen que estar acompañados por un compromiso serio de todos los sectores. Estamos viviendo quizá un cambio de época. Es decir, tenemos cada uno de nosotros que hacer nuestra génesis. Yo la quisiera hacer, después de verle a este hombre cubriendo toda una zona desértica con árboles y con selva. Yo creo que nuestro sueño tenía que ser crear esta escuela nueva donde todo el mundo pueda ir descubriendo todo lo que tiene dentro y crear algo nuevo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. En primer lugar, soy yo el que os agradece la invitación. También he observado que soy el único no relacionado de entrada con la fraternidad ni con nuestras reuniones, a las cuales asisto por primera vez. Tú tampoco, pero ya somos dos. Y la sensación que me da con todo ello es que quizá mi participación podría ir más en el análisis de lo que hemos visto y de lo que me sugiere personalmente. En primer lugar, yo creo que esta es una película, por llamarlo corto, poliédrica. Quizá en algún caso excesivamente poliédrica, con demasiadas cuestiones superpuestas desde el punto de vista de una película. Tened en cuenta todos, perdonad, que yo soy un hombre de cineclub toda mi vida. Veía sábados, sí, domingos también, una tras otra, las películas más duras que uno pueda imaginar en cuanto a dificultad de entendimiento y de intentar analizar lo que hay sin. Yo creo que en la película hay una parte de reportaje muy diversa, muy importante y además con una especial sensibilidad, como es la que tiene el autor. Yo creo que es una bella película, además. Y hay otra parte de peripecia personal que narra su propia historia, ¿no? Su historia, su salida y su vuelta, su pérdida de referencia en su tierra y su recuperación de la tierra, ¿no? Yo creo que a mí personalmente me interesa esta segunda parte, ¿no? Si os dijera como hombre de cine, quizá me entendería más hablando de los encuadres, la luz, el manejo impresionante que da de la naturaleza o de la desgracia y atroz realidad que está describiendo, ¿no? Ahí diría que me faltaría, si quisiera ser coherente, que sobre estos otros asuntos que denuncia planteara algún punto de esperanza, que no lo veo. Creo que está ennegrecido en el barro de la miseria y vestido con un ropaje muy brillante y muy estéticamente bien tratado. Sin embargo, la atroz realidad ha movilizado muchas ONGs, ha movilizado un mundo que se ha metido en ello y al cual no lo veo reflejado nada más que en un momento determinado que cita, que se traslada en el Sahel a la búsqueda de una sabana con mayor agua, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo importante de gente muy sensible hacia esos temas que aquí no se toca. Sin embargo, yo creo que es muy interesante la reflexión que hace en su peripecia personal. Yo creo que ese intento que la mujer es la que sugiere y que él vuelve encantado a la realidad de sus padres, al territorio de sus padres, es el que nos puede situar en el campo de lo que es la apuesta personal de futuro. Y yo creo que ahí me encuentra más fácilmente. Yo me encuentro más fácilmente hablando de todo ello que de un hombre que no juzga, un hombre que se mezcla con la gente, que está muy bien, que me parece muy bien, pero sobre todo en esta otra parte
que plantea un futuro con una acción directa, personal e involucrando a toda la familia. Yo creo que este es un tema muy bonito de reflexión, y más en un lugar como este, y me da la sensación que ese hombre de caminos infinitos, ese hombre que a la larga es un hombre que es positivo en la medida que busca algo, ¿no? Que es un hombre que no solo reporta sino proyecta. Y a mí, de formación profesional, y supongo que aquí hay, por lo que veo, bastantes ingenieros, como arquitectos nos dedicamos, no sabemos analizar si no además proponemos algo inmediatamente, que es un poco lo que nos distingue de un científico puro, ¿no? Y que este hombre hace en estos casos, el que tiene una cierta esperanza, y además esperanza de futuro, que no se rinde en esa búsqueda, que dice dentro de 30 años estos arbolitos que tienen este diámetro que lo tendrán así y que esto seguirá adelante, y que lo hace con otros, y que no lo hace solo. Es decir, con esas 5 o 6 características que he citado, yo creo que sería suficiente para plantear un debate sobre ello, ¿no? Es decir, yo creo en el esfuerzo compartido, en el esfuerzo con objetivo, y creo que en esa línea, pues ya digo, me hubiera gustado ver un esfuerzo más en la película en otros campos, que no fuera el de la peripecia personal. Quizá es excesivo pedir a un reportaje o a un documental esta dimensión, pero bueno, admitidme un poco esta visión un poco más alejada del punto de vista de vuestra propia institución. Bueno, buenas tardes. Yo un poco abundaría en lo que dice Félix, un poco que el documental te deja un poco en un cierto shock, yo creo, siempre que lo ves. Bueno, yo voy a comentar un poco los lugares a los que me remite la película, ¿no? Yo creo que es el relato del documental es el relato de una vida, es una narración. Yo creo que nos cuenta un ciclo vital que se entremezcla con el propio ciclo de la naturaleza, con la propia dinámica de la vida entendida pues, como la vida de toda la humanidad, de una manera más amplia. Yo creo que no es un relato neutro, sino de descubrimiento, una mirada que al autor le cambia su propia realidad, cambia la realidad del que mira. Entonces, es un relato de descubrimiento exterior-interior que ocasiona preguntas y rupturas. Es un relato desde lo más pequeño, desde la historia familiar, entremezclado con lo inabarcable de la historia humana y diversa, una historia humana global y diversa, y en relación con el medio en que se desarrolla la tierra, la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar el documental nos remite un poco a releer nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de relectura, de búsqueda de sentido a nuestra vida. Yo creo que también nos remite a una segunda realidad, que es una realidad dura, la realidad dura de la humanidad en evolución, del conflicto, de la creación social y comunitaria, y que nos muestra una realidad construida en relación y conflicto con el ser humano, entre seres humanos y con la naturaleza. Yo creo que por eso deja un cierto pozo de desesperanza si no miramos pues la globalidad. Yo creo que en eso el documental, como decía Alberto, es un poco mentiroso en el sentido de que no refleja la totalidad de la realidad humana, sino una parte de ella, y se centra mucho. Es cierto que es asomarse a un abismo que existe, que es la realidad cruda y que yo creo que caracteriza la omnipotencia de la especie, ¿no? O sea, el sentirnos especie elegida como hombres, abusar del medio y del otro hermano. Yo creo que también caracteriza mucho el documental la ruptura de la pertenencia del ser humano a la naturaleza, cómo se produce esa ruptura, y esa ruptura lleva a otras cosas, y la ruptura del sentimiento de comunidad humana, ¿no? Romper los lazos con la tierra, con la historia, con nuestra propia comunidad, con nosotros mismos. Frente a esto, pues, aparece una belleza extrema del medio, donde se encarna toda esta realidad, y también una belleza pequeña de la escala humana, ¿no?
de la historia familiar, de padres, hijos, abuelos ligados a una tierra. Hay una aproximación al dolor, al sufrimiento humano, creo que a mí también me remite siempre a la pregunta, ¿no? La pregunta sobre el dolor y sobre el sufrimiento humano es una de las claves del ser humano y de nuestra propia historia de fe. Y que internamente pues, nos remite a la pregunta por el sentido de nuestra vida, sobre el sentido de nuestra vocación y qué estamos buscando. Yo creo que en el fondo, por lo menos a mí, me remite a la gran pregunta sobre Dios. Yo creo que la apuesta final del documental, las pistas para el camino, lo que a mí me parece que quiere apuntar, pues yo creo que frente a la experiencia de la omnipotencia humana, pues de repente pues aparece del control de la naturaleza, pues aparece de la especie elegida, del poder sobre el otro, de la indiferencia frente al otro. Yo creo que él ofrece pues un desprendimiento de necesidades, ¿no? Dejar los egos y desprenderse de necesidades, vivir con pasión. Yo creo que el autor vive con pasión y vivir con compasión al hermano. Una vuelta a las raíces personales, humanas, de la tierra, de la comunidad en la que hemos nacido, una vuelta a las raíces del medio que nos sostiene. También saber que pertenecemos a un ciclo más amplio de la vida, que nuestros átomos pues, forman parte de la vida y que somos algo más que la especie humana, que somos creación junto con otros, creación de un Dios. Y yo creo que también la pertenencia a la vida en lo pequeño, en lo concreto, en mi historia familiar, en mi historia profesional, en mi tierra, en lo que es accesible y concreto en lo que yo puedo intervenir, ¿no? Y así, de repente, al final del documental aparece la esperanza de la reconciliación, ¿no? De cómo él se reconstruye después de asomarse al abismo y cómo nosotros podemos reconstruirnos con esa esperanza de la reconciliación con uno mismo y con los demás. Yo creo que también es la esperanza de sabernos limitados, de no sabernos omnipotentes y la capacidad de construir junto con otros esa realidad. En el plano profesional yo sí que creo que este camino en este momento tiene un nombre, que es el desarrollo sostenible, que está muy manido, muy usado, muy infrautilizado, pero yo creo que sí que todos los planteamientos medioambientales pues van por ahí, ¿no? Por vernos como un todo, como un planeta integrado por diferentes partes, por ver los balances de nuestras acciones, por medir el futuro y la sostenibilidad de lo que hacemos, etc. Y eso es pues un poco lo que en el ejercicio profesional pues yo intento hacer. Y por último, pues este documental siempre me recordó que hay una película sobre Ruanda en la que dos misioneros están esperando la salida de los camiones de Naciones Unidas y sabiendo que ya es una muerte segura y una muerte violenta. Y uno de ellos le pregunta a otro, pues, ¿dónde está Dios que no viene a ayudarnos, ¿no? Y entonces el otro misionero le contesta, pues, Dios está aquí con nosotros y va a morir con nosotros. Bueno, gracias. Buenas tardes. Primero, daros las gracias por la invitación y por ayudarme a ver esta película. Yo siempre quise verla, pero bueno, no tuve la oportunidad y ha sido esperar hasta que haya salido en vídeo para poder verla, ¿no? Para mí, la película es un documental que cuenta la historia de la visión de un hijo de su padre. La película la empieza a rodar primero Juliano, a su padre. De hecho, las imágenes que vemos en Siberia están rodadas por su hijo y bueno, pues es un poco la visión que tiene él de su padre. Luego, digamos, contactan con Wim Wenders, este director alemán que hizo, bueno, conocéis El cielo sobre Berlín o la de París, Texas, que también es bastante conocida suya. Y entonces él se incorpora, ¿no? Porque él es un amante, lo dice en la película, es un amante de la fotografía, de hecho él es fotógrafo también. Y sin conocer a Sebastián, incluso tenía fotografías suyas. ¿Y qué es lo que ve el hijo? ¿Por qué el hijo quiere hacer un documental sobre su padre? Si os habéis fijado, hay un momento en que el propio hijo habla de que no veía a su padre, de que le echaba de menos.
tenía muchas ausencias en el hogar. Se iba de viaje a hacer fotografías y, sin embargo, el hijo no lo rechaza. Al revés, hay un momento en que dice: entendimos lo importante que era para él marcharse. Lo echaba muchísimo de menos, pero lo entendí. ¿Qué es lo que entiende? Hay una frase preciosa al principio que dice Sebastián, que un fotógrafo es literalmente alguien que dibuja con la luz. Me parece precioso empezar la película así, porque nos atrapa. Empezamos a ver las fotografías de las minas y tal, ¿no? Y empezamos a ver esa visión que tiene el hijo de su padre, y lo que ve es un recorrido completo. Además lo vemos completo, muy bonito, porque en prácticamente 1 hora 40 nos ha sintetizado la vida de su padre, ¿no? Y él ve, pues eso, que su padre pues tenía una idea de hacer cosas y tal, pero bueno, la vida le va llevando, ¿no? Y su abuelo le obliga, o sea, el padre de Sebastián le obliga a estudiar economía. Primero Derecho, no quería. Luego Economía, bueno, venga, va. Y entonces empieza a hacer su vida dando bandazos, ¿no? Hasta que descubre la fotografía, ¿no? Se casa y tal, su mujer compra una cámara y ve su pasión, dice, esto es lo mío. Y empieza, ¿no? Empieza a hacer fotografías, empieza a tener trabajo de fotógrafo, lo deja todo por la fotografía. Y entonces empieza a hacer un recorrido vital en el que él se da cuenta de que, bueno, pues voy a aportarle algo a la humanidad y voy a ser un fotógrafo reivindicativo. Y se va a los sitios, empieza primero los sitios un poco que a él le llaman, el libro este que hace de las Américas, y empieza a moverse por el mundo, a hacer un montón de fotografías, hasta que llega al extremo en el que se va al libro del Éxodo, y entonces empieza a mirar todas las migraciones de las personas que huyen por el agua o por la guerra, ¿no? Y como ha dicho Félix, es verdad que cuando llega a ese final del recorrido, al final de los años 90, él tiraba la cámara al suelo para ponerse a llorar de lo que estaba viendo. Para él es un drama, o sea, es decir, está viviendo en primera persona un drama, ¿no? Y él se ha dedicado a hacer exposiciones, de hecho incluso era ya premio Príncipe en Asturias, en España, o sea, era reconocido. Y él veía que su obra, él era muy reivindicativo, y que su obra, pues, que había un problema de reparto del mundo, pero que muy poca gente hacía a nivel político, ¿no? O sea, a nivel de grandes organizaciones. Él quería influir, él quería que los demás se movieran, pero no conseguía, o sea, él estaba frustrado, estaba realmente frustrado. Lo deja. O sea, dice, se acabó, no puede más. Acaba totalmente destrozado. Dice que el hombre es un animal feroz, somos un animal terrible, nuestra historia es la historia de la guerra, es una historia sin fin. Y él abandona, dice, no puedo más. O sea, es un horror lo que yo estoy encontrándome, ¿no? A pesar de que, de hecho, si os fijáis, habla de amigos, está constantemente, mi amigo tal, hice esta foto mi amigo, es curioso, ¿no? Como él se coge mucha empatía, ¿no? Pero ve que su fotografía no influye lo suficiente, ¿no? Se frustra, ¿no? Pensando que los demás no reaccionan. Y entonces, aquí viene, digamos, el camino de vuelta, que es, vuelve a sus orígenes, vuelve a su tierra, a Brasil, su Brasil querido, y su mujer, pues, le dice, ¿no? Pues, vamos a hacer el Instituto Tierra, ¿no? Empieza con una idea, ¿no? Y entonces empiezan a trabajar en la finca de su abuelo, o sea, perdón, de su padre, y hacen todo este superproyecto, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Y cómo ese amor por la naturaleza, ese reencuentro con la creación, con el creador, surge el proyecto Génesis, que también se lo sugiere su mujer, y se dedica otra vez a amar la fotografía, recupera la cámara, y ahora lo hace por él, ya no lo hace con una pretensión. De hecho, las primeras ideas que tienen es reivindicativo, venga, pro derechos de la naturaleza. No. O sea, vamos a mirar la creación tal como es. Dice un momento también que se da cuenta de que casi la mitad de la Tierra todavía está como en el Génesis, como la creación, ¿no? Sin tocar. Él se dedica a buscar eso. Incluso al hombre dentro de esa creación. De hecho, hace un montón de fotografías de estos indígenas, ¿no? Va a buscar a los del Amazonas y todo esto, ¿no? Y también los fotografía, ¿no? Entonces él como que se reencuentra otra vez, ¿no? O sea, ya su fotografía no es reivindicativa, ya no es para los demás, ya es para él mismo. A él ya le vale esa fotografía, está en paz, encuentra ese equilibrio, ¿no? Para mí es bonito ese recorrido que hace, ¿no?
pretender sobre los demás a esto me tiene que servir a mí, ¿no? Y a mí esa es una de las cosas que a mí más me movió, ¿no? Al ver todo ese recorrido que él hace, ¿no? O sea, yo creo que aquí, digamos, es donde uno, ya, y lo llevo ya a nivel personal, uno, digamos, no tiene por qué salir fuera a buscar qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Uno se plantea, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Me voy por ahí? Si os fijáis, él no se va al Amazonas a replantar, él no se va, pues, al desierto de Sáhara, vamos a construir un bosque allí, ¿no? No. Él coge su propiedad, lo que él tiene, que es lo que él tiene, la finca de su familia. Y ahí es donde replanta, ahí, ¿no? Desde donde lo que él tiene, donde él parte. No hay que irse fuera, lo tengo delante. Luego incluso lo ha donado y se puede visitar, es un proyecto internacional, estupendo. Pero nace de ahí, nace de su propia tierra, de su propio lugar. Su vocación está ahí delante, no tiene por qué irse fuera a buscarla, ¿no? Es otras cosas que a mí también me gustan al verlo, ¿no? Es decir, que a veces en la vida decimos, pues ahora yo me tengo que dedicar, pues me voy fuera a una ONG o me voy a... No hace falta, o sea, es decir, a veces nuestra ONG es el vecino o están en la parroquia o son personas que están cerca, o sea, que no hace falta irse fuera, irse muy lejos, ¿no? A encontrarse uno mismo. A veces las cosas están, yo creo que siempre están alrededor, ¿no? Nosotros hemos nacido en un lugar y por un motivo, ¿no? Por nacer en ese lugar. Entonces eso a mí en la película sí que me queda claro y lo veo muy bonito, ¿no? O sea, es un poco, tampoco quiero extenderme más. Bueno, vamos a dar un poco de espacio a que hagan breves contestaciones y también a que si alguien del público quiere dar alguna contestación breve también pueda participar. No es que yo hubiera pedido la palabra, pero me dejo, a mí me ha gustado esta última lectura que haces, pero yo quisiera contraponer el plano del artista, que lo he hecho en la exposición inicial, al plano del hombre de acción, sobre el entorno donde se sitúa, ¿no? En el primer plano veo la incapacidad del artista de conectar con la gente. Lo hace muy bien, muy bonito, en algún caso muy duro, muy fuerte, pero no pasa el llama amigo al que reporta, no a los que con él vayan a conseguir alguna mejora o alguna cuestión relacionada con la situación que denuncia. Entonces, el aislamiento del artista, yo creo que esto seguramente es consustancial a la propia profesión que él abraza y que le hace no ser un hombre de acción común. Es decir, va solo a todas partes, ¿eh? Yo creo que ese es un tema muy interesante que yo creo que apuntas y que su propia trayectoria personal alienta. Es decir, está señalando su vida a través de su familia y que solo en su ámbito personal es donde él echa un paso adelante y consigue o plantea un futuro determinado con cierta esperanza de futuro. En esa medida puede hasta decepcionar ese aislamiento que yo estoy prácticamente queriendo decir que debe de romperse. Es decir, no por muy buen profesional o buena persona o buen, en este caso, creador que uno sea, tiene derecho a pasar de puntillas sobre el futuro de la situación que denunciamos. Es una opinión que dejo caer. Y para mí, la posición esta del hombre que, como digo, en cambio hace un camino, muchos caminos. Hay que ver que este hombre debe haber vivido 5 o 6 vidas, porque a nadie le da tiempo a hacer tantísimas cosas como está planteando. Un hombre que siempre
tiene otra cosa, es positivo, nunca se rinde, ¿no? Yo creo que estas son cuestiones de tanto interés como los objetivos que antes denunciaba yo, que veía que carecían. Pero estas, las características personales, a mí me parecen muy interesantes. O sea, el tema de lo positivo, el tema del proyecto, el tema de la esperanza y el tema que después plantea de la melancolía del Génesis, ¿no? Es decir, me gusta ver aquello que fue y que me gustaría que no desapareciera. No está mal, está muy bien. Creo que es un buen final para una trayectoria personal. Lo que pasa es que yo me pregunto si muchas veces estas visiones tan aisladas y tan poco conectadas con grupos de acción determinada capaces de producir alguna actuación a medio y largo plazo, vale la pena, ¿no? Es decir, es que artistas hemos tenido muchos toda la vida y lo que nos hace falta es comprometerlos. Entonces, ese compromiso social no solo es una denuncia, es algo más. Y esto es lo que yo digo que lo hace y resuelve a nivel personal, pero le echo aquí en falta, y antes he dicho, tampoco es preciso que este documental plantee esta cuestión. Y es verdad, es un tema que puede añadirse en cualquier momento y no tener por qué ser aquí el leitmotiv del relato. Bueno, vamos muy mal de tiempo porque la mesa tiene que empezar ya. No sé si tenemos alguna intervención muy breve, pero tenemos que cerrar. ¿Alguien del público? No, pues... les agradecemos mucho a los participantes en la mesa redonda y sobre todo a todos vosotros que habéis venido. Estáis todos invitados, como hemos dicho, a la mesa. Ah, sí, perdón. Y se han perdido unas gafas en los baños de abajo, ¿verdad? Si alguien las ha visto, por favor, que hable con Pepa Almazán, que son suyas. Bien, dicho esto, pasamos. Perdonad, es que no, desde aquí no vemos. Entonces, de verdad, si alguien quiere hacer una pregunta breve, tiene mucho interés, está a tiempo, 5 minutos tenemos. ¿Vosotros queréis cerrar? Bueno. Nos vemos abajo en la misa. Muchas gracias por venir.